La idea de hoy es poder comentar un poquito las relaciones que existen entre lo que es la historiografía como discurso histórico y la historia escolar, que en general no se han llevado demasiado bien en los últimos 20, 30 años, porque por un lado la historiografía ha trabajado desde la década de los 80 justamente en mostrar cómo las naciones son construcciones, y la historia escolar ha seguido con un discurso tradicional donde la nación es algo sobre lo que no se pregunta, se da por dado, ¿sí? El objetivo de la charla justamente es preguntarnos de qué Argentina hablamos en 1816, cuando vamos a ver que en realidad no existía ninguna Argentina, que lo que se está independizando es otra cosa, que incluso pudo haber pudo no haber dado lugar a la Argentina posteriormente. La Argentina como Estado surge recién en la segunda mitad del siglo XIX, y la Argentina como identidad con bastante más posterioridad. Por lo tanto, es una cuestión común a los distintos estados-nación de la segunda mitad del siglo XIX generar discursos, relatos que naturalizan su existencia en un pasado lejano. En el caso argentino, proyectar esa Argentina como mínimo desde el Virreinato del Río de la Plata. Es raro que, a diferencia de otras disciplinas escolares, la disciplina científica, la historia, tenga poco vínculo con esa historia escolar, o sobre todo cuando estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con tocar lo identitario, ¿sí? Ahí el diálogo es casi nulo, porque esto que te estoy diciendo no es ninguna novedad en términos historiográficos. Desde la década de los 80 los historiadores ya estaban discutiendo o comienzan a discutir acerca de cuáles fueron los procesos de construcción de estas identidades nacionales, cómo operó el desarrollo de una historia de características supuestamente científicas. Ahora, esto no está presente en el ámbito escolar, no es la historia que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Entonces es interesante poder establecer ese diálogo entre dos tipos de discursos que en muchos casos parecieran incompatibles. Estas dificultades, estos problemas no los tenés en otras disciplinas escolares. El diálogo de la matemática científica, académica, con la matemática escolar es bastante íntimo. La historia escolar y la historia científica no se llevan demasiado bien. Ahora digo, en este contacto que vos tenés con la gente, con este tipo de charla, por ejemplo, ¿cómo reacciona? Porque digo, a ver, que me vengas a cambiar el discurso. Claro. Con los años que tengo, es como que me pateaste el tablero. Totalmente, exactamente. Sí. Por eso también vamos a mostrar algunos videitos muy cortitos para mostrar que esto es una cuestión ya que tiene un consenso importante dentro del punto de vista historiográfico, que no es que a uno se le ocurrió andar diciendo locuras por allí. Vamos a hablar de qué concepción de patria existía en 1810, ¿sí? Vamos a ver justamente qué imaginario estaba detrás de los dirigentes políticos que toman la decisión de independizar las Provincias Unidas en Sudamérica en 1816, en qué tipo de espacio geográfico estaban pensando. Vamos a ver las resistencias que se van a producir entre las distintas patrias que existen en ese momento, sobre todo también con la resistencia de otro proyecto político alternativo que es la Liga de los Pueblos Libres, comandado por Artigas, que muestra otro modelo de organización. Justamente la idea es problematizar más que explicar y facilitar. La idea es justamente mostrar que ese proceso de construcción de un Estado y una nación argentina es mucho más complejo de lo que pensamos, y va a durar muchísimo más. El lapso temporal de ese proceso de construcción va a abarcar gran parte del siglo XIX. El principal objetivo de la historia escolar no es solamente construir adhesión a la nación, sino que nuestros alumnos puedan pensar históricamente. Y pensar históricamente es una capacidad compleja que implica justamente desnaturalizar la nación. Entender que las naciones son resultado de un proceso político, económico, social, circunscripto a una parte específica de la segunda mitad del siglo XIX, que es un proceso que se da de manera más o menos simultánea en Europa y en América, y lo que existe en la primera mitad del siglo XIX es otra cosa, ¿sí? Son protoestados que vamos a explicar las características que tienen, ¿sí? La historia escolar en general tiene esta dificultad de
de poder articular un discurso que implica poder pensar históricamente, facilitar que nuestros alumnos puedan desnaturalizar el conjunto de fenómenos económicos, sociales, políticos en los que están insertos y que obviamente nos determinan como sujetos, ¿sí? Tendemos a pensar que el orden económico, social, político en el que vivimos es el lógico, es el natural, es el normal, y la historia escolar debiera poner en crisis esas ideas. Una de ellas es este tipo de configuraciones políticas. Los estados-nación son construcciones, no son algo natural y lógico. ¿Podemos decir entonces que a partir de 1816, ese 9 de julio, ahí empezamos a hacer Argentina? ¿O la empezamos a construir ahí? Ahí comienza un proceso de independización de una unión política que se va a llamar Provincias Unidas en Sudamérica, que va a fracasar ese proceso de estructuración política, va a colapsar en 1820. Y después se van a dar otros procesos de intento de organización política, pero lo que va a primar, y que es justamente la germen del proceso político que se inicia en 1810, es que finalmente cada comunidad, cada patria, cada pueblo va a aspirar a ser soberano e independiente. Lo que vamos a tener es el inicio de un proceso de soberanía plena de cada una de las comunidades. O sea, el orden colonial va a colapsar a partir de 1810 y las únicas entidades políticas que van a poder consolidarse y sobrevivir luego de ese proceso son lo que se llama las ciudades-provincia. Cada comunidad estructurado a través de estructuras coloniales como son los cabildos, etcétera, van a ser consideradas las depositarias de la soberanía y por lo tanto van a buscar su independencia en una puja muy fuerte con los gobiernos instalados en Buenos Aires.